El sol de la mañana iluminaba la hacienda Santa Lucía, una lujosa finca escondida entre las colinas y los exuberantes jardines de Jalisco, México. El viento traía el dulce aroma de las flores tropicales y el aroma de la tierra húmeda tras la lluvia de la noche anterior. En medio del esplendor de la mansión, María, una joven criada de cabello castaño y mirada tímida, caminaba por los pasillos con paso cauteloso, consciente de que todos sus movimientos eran observados, incluso cuando nadie parecía mirarla. Desde su llegada a la mansión, María sintió una mezcla constante de asombro y miedo. Admiraba la grandeza del lugar, pero sabía que cada habitación guardaba secretos que podrían destrozarla emocionalmente si alguna vez los descubrían. Conocía cada rutina, cada detalle de la familia y el personal, pero había una presencia que la hacía temblar de una manera diferente. Eduardo, el heredero de la familia del Valle. Eduardo no solo era guapo, poseía un magnetismo silencioso que dominaba cualquier habitación. Sus ojos oscuros parecían ver más de lo que nadie se atrevía a revelar, y su presencia transmitía autoridad, encanto y, al mismo tiempo, una profunda soledad. María intentaba ser discreta, pero cada vez que se cruzaba con él, su corazón se aceleraba y una mezcla de miedo y deseo la consumía. Esa mañana, mientras organizaba la biblioteca, María vio a Eduardo sentado junto a la chimenea leyendo cartas antiguas. Él levantó la vista y la miró fijamente un instante. La tensión que la recorrió la hizo tragar saliva, pero mantuvo la postura. Eduardo sonrió levemente, casi imperceptiblemente, y volvió a su lectura. Pero María intuyó que algo había cambiado. Un pequeño gesto, un intercambio de miradas, transmitía una electricidad que ninguno de los dos se atrevía a identificar. Durante las siguientes semanas, María empezó a notar pequeñas señales. Eduardo la observaba desde lejos, le dejaba mensajes discretos y, a veces, le hablaba con una amabilidad inesperada, a diferencia de cualquier otro sirviente. El corazón de María oscilaba entre la emoción y el miedo. Sabía que cualquier acercamiento podía ser peligroso, no solo porque él era el heredero, sino porque la familia del Valle tenía ojos y oídos en cada rincón de la mansión. Una tarde, mientras reorganizaba las habitaciones de invitados, María encontró una carta olvidada de Eduardo. Incapaz de resistirse, leyó las palabras cuidadosamente escritas, que expresaban profunda admiración y respeto, pero también sentimientos indeseables entre un amo y una criada. El corazón de María se aceleró. Sintió miedo y esperanza a la vez. Sabía que se adentraba en algo prohibido, pero no podía ignorar la intensidad de sus sentimientos. El conflicto emocional dentro de María crecía día a día. Amaba la sencillez de su vida antes de la mansión, pero también sentía que su destino ahora estaba entrelazado con el de su heredero. Cada rosa accidental, cada gesto de cariño de Edward creaba un vínculo invisible, cargado de tensión y deseo reprimido. Pero no todo era emoción y romance. La mansión tenía otros residentes que no aceptarían fácilmente lo que estaba sucediendo. Camila, prima de Eduardo, notó las miradas y los gestos entre María y él comenzó a albergar una envidia silenciosa. Sus susurros a Alonso, otro pariente influyente, amenazaban con revelar secretos, crear intriga y poner a prueba el coraje de María. Una noche de tormenta, María se encontró sola en el jardín, observando cómo las luces de la mansión se reflejaban en los charcos formados por la lluvia. Sostenía la nota que Eduardo le había dejado discretamente. «Confío en ti, pero debemos tener cuidado». Cada palabra parecía grabarse a fuego en su piel. La mezcla de miedo, deseo y esperanza era sofocante. Esa misma noche, Eduardo apareció inesperadamente en el jardín. La lluvia le mojaba el pelo y la ropa, pero parecía indiferente. Sus miradas se cruzaron, y ninguno necesitó decir palabra. La tensión entre ellos era eléctrica, cargada de todos los sentimientos que no podían expresarse en público. Se acercó lentamente, y María sintió que el corazón le iba a estallar. «María», susurró Eduardo con voz firme pero delicada, «nadie puede saberlo, pero no puedo negar lo que siento». Ella tragó saliva, intentando mantener la compostura. «Yo también, no puedo», respondió, y las palabras salieron casi como un susurro. Ese momento, bajo la lluvia, con el aroma de las flores y el eco de la mansión de fondo, selló el inicio de algo prohibido, peligroso e intensamente emotivo. Sabían que tendrían que enfrentarse no solo a su propia pasión, sino también a la desaprobación familiar, las intrigas y el riesgo de perderlo todo si los descubrían. Mientras la lluvia seguía cayendo, María sintió una mezcla de miedo y valentía. Estaba a punto de verse envuelta en una historia que cambiaría su vida para siempre,
Una historia de amor prohibido, secretos y decisiones que pondrían a prueba no solo su corazón, sino también su fuerza y determinación. Durante los días siguientes, María y Eduardo siguieron intercambiando miradas y pequeños mensajes ocultos, cada gesto cargado de emoción y peligro. La mansión Santa Lucía parecía más viva que nunca, pero también más peligrosa. Cada pasillo se convirtió en un lugar donde los secretos debían guardarse con celo, y cada sombra podía ocultar miradas indiscretas. La prima de Eduardo, Camila, pronto notó la cercanía entre ambos. Sus miradas atentas y sus sutiles comentarios empezaron a poner a prueba la paciencia y el coraje de María. La ambiciosa y decidida prima decidió que no permitiría que una simple criada se acercara al heredero. Cada gesto de María era escrutado, cada encuentro encubierto observado, y Camila empezó a urdir pequeñas trampas para poner a prueba los límites de su romance prohibido. Una tarde, mientras María ordenaba el salón principal, Eduardo se acercó discretamente con una caja de cartas familiares antiguas. La dejó sobre la mesa y, sin darse cuenta, dejó caer una carta, que María recogió rápidamente, con el corazón acelerado. La nota decía: «Si alguien descubre nuestro secreto, todo estará perdido. Pero no puedo resistirme a ti, María». El calor inundó el rostro de María y tragó saliva con dificultad, consciente del riesgo. La pasión que sentía por Eduardo era intensa, casi insoportable, y cada palabra que escribía reforzaba el vínculo prohibido que crecía entre ellos. En los días siguientes, sus encuentros secretos se hicieron más frecuentes. Encontraban momentos en bibliotecas vacías, pasillos silenciosos o jardines apartados. Cada roce, cada mirada, estaba cargado de tensión y deseo. María sabía que el riesgo aumentaba con cada paso, pero la emoción de estar cerca de su heredero le impedía resistirse. Eduardo, por su parte, estaba dividido. Como heredero de la familia del Valle, tenía responsabilidades y una reputación que mantener, pero sus sentimientos por María eran genuinos, y se sentía incapaz de controlar la pasión que crecía día a día. Cada decisión era un dilema: proteger el corazón de María o ceder al deseo y arriesgarlo todo. El conflicto interno de María también se agudizó. Se encontraba dividida entre su lealtad a su familia y los sentimientos que florecían en su interior. Sabía que un romance con Eduardo era peligroso, pero también imposible de ignorar. Cada día se sentía como una batalla entre la razón y el corazón, y cada decisión tenía consecuencias que podían cambiar sus vidas para siempre. Una noche, mientras la mansión permanecía en silencio, Eduardo encontró a María en el jardín, bajo una pérgola iluminada por la suave luz de la luna. La lluvia de unas horas antes había dejado el suelo brillante y el aire impregnado de aroma a flores. Se quedaron frente a frente, respirando el mismo aire, sintiendo la intensidad del momento. «María», dijo Eduardo en voz baja pero firme, «ya no puedo ocultar lo que siento, pero debemos tener cuidado». María sintió lágrimas en los ojos, pero también una determinación silenciosa. «Lo sé», respondió, «pero mi corazón no puede negar lo que siente». Se acercaron, sintiendo la tensión eléctrica entre ellos. Cada instante parecía eterno, y la mezcla de miedo y deseo lo hacía inolvidable. Mientras se alejaban, conscientes de las miradas que podrían estar observándolos, María comprendió que su romance prohibido apenas comenzaba. Cada decisión sería puesta a prueba, cada sentimiento desafiado. Pero por primera vez, se sintió viva, intensa y decidida a luchar por lo que su corazón le decía que era correcto, incluso si eso significaba enfrentar intrigas familiares, peligro y sacrificio. La mansión, majestuosa y silenciosa, albergaba todos los secretos, pero también se convirtió en el escenario de un amor prohibido, cargado de emoción, riesgo e intensidad. María sabía que el camino estaría lleno de desafíos, pero estaba lista para recorrerlo, junto a Eduardo, enfrentando el odio de Camila, las reglas familiares y la misma incertidumbre que amenazaba con separarlos. El amor prohibido creció, y con él, los dilemas, los peligros y la promesa de que esta historia cambiaría la vida de todos en Hacienda Santa Lucía para siempre. Con el paso de las semanas, el romance secreto entre María y Eduardo se intensificó, pero la tensión en la mansión Santa Lucía se intensificaba. Camila, su envidiosa prima, empezó a notar no solo el vínculo emocional entre ellos, sino también la atención especial que Eduardo le dedicaba a María. La ira y la frustración crecieron en su corazón, convirtiendo cada gesto de María en una provocación y cada sonrisa de Eduardo en un recordatorio de su propia incapacidad para controlar la situación. Una mañana, María estaba ordenando la sala de música, un espacio elegante con un piano de cola, violines antiguos y tapices mexicanos.
Tarareaba suavemente una melodía que había aprendido de su madre cuando Eduardo entró en silencio. «María», murmuró acercándose, «necesito mostrarte algo». Ella lo miró con el corazón acelerado y lo siguió hasta una pequeña biblioteca contigua. Eduardo abrió un compartimento secreto en una estantería, revelando viejos documentos familiares. Entre ellos había cartas y diarios que contaban secretos profundos y prohibidos, alianzas políticas, traiciones y decisiones que cambiaron el destino de la familia de Valle. «Quería que supieras», dijo Eduardo, entregándole delicadamente una carta a María, «que pase lo que pase, eres especial para mí». María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La intensidad de la situación aumentaba, mezclando peligro, pasión y responsabilidad. Sabía que guardar este secreto era esencial, pero la atracción entre ellos era cada vez más difícil de controlar. Mientras tanto, Camila empezó a actuar de forma más directa. Reunió a Alonso, su cómplice silencioso, y planeó pequeñas trampas para delatar a María y Eduardo. Observaciones discretas, comentarios susurrados y sorpresas inesperadas empezaron a poner en peligro a la pareja. Cada paso que daban María y Eduardo debía ser calculado. Cada gesto conllevaba el riesgo de revelar su romance prohibido. Una noche, durante una elegante cena en la mansión, Camila lanzó su ataque. Comentó en un tono casual pero cortante: «Eduardo, parece que has estado pasando mucho tiempo con María, ¿no?» Todas las miradas se posaron en María, quien sintió que se le cortaba la respiración. Eduardo, sin embargo, mantuvo la compostura y respondió con calma pero firmeza: «Sí, pero es confiable y dedicada. No hay nada más que eso». Camila sonrió, ocultando su enojo, pero la tensión en el ambiente era palpable. María sintió que el corazón se le aceleraba, pero también se dio cuenta de que Eduardo estaba dispuesto a protegerla, incluso en público. Este gesto fortaleció su vínculo, pero aumentó el riesgo de que se descubriera su romance. En los días siguientes, María comenzó a reflexionar sobre su futuro. Su amor por Eduardo era intenso y genuino, pero los obstáculos parecían crecer a cada instante. La desaprobación de su familia, la envidia de Camila y su propia diferencia de estatus social. Cada decisión que tomaba implicaba valentía y sacrificio. Una tarde cálida, María encontró a Eduardo en el jardín, cerca de una fuente antigua. El aroma de las flores tropicales y el sonido del agua, creando una atmósfera casi mágica. Se sentaron uno junto al otro en silencio, pero la tensión entre ellos era más fuerte que cualquier palabra. «María», comenzó Eduardo, tomándole suavemente la mano. «Sé que esto es arriesgado, pero no puedo negar lo que siento». «Yo también», respondió con la voz entrecortada. «Pero tengo miedo de lo que pueda pasar si se enteran». Él la miró profundamente a los ojos, exudando confianza y coraje. «Lo afrontaremos juntos. No importa lo que diga la familia». La promesa silenciosa reforzó el amor prohibido entre ellos, pero también la certeza de que cada paso sería una prueba. La pasión, la tensión y los dilemas emocionales seguían creciendo, mientras Camila observaba desde lejos, esperando el momento oportuno para atacar. El romance entre María y Eduardo se volvía más intenso y peligroso cada día. Cada roce, cada mirada, cada gesto era una batalla entre el deseo y el miedo, entre el amor y las reglas familiares. Sabían que el futuro era incierto, pero la fuerza de sus sentimientos los impulsaba a seguir adelante, enfrentándose a intrigas, rivalidades y secretos que podrían cambiarlo todo. Bajo el cielo mexicano, María sintió que su vida había cambiado para siempre. El amor prohibido que había florecido en la mansión Santa Lucía no era una simple pasión pasajera, sino una fuerza capaz de desafiar todas las convenciones y transformar destinos. La tensión en la hacienda Santa Lucía estaba en su punto álgido. Cada pasillo parecía estar lleno de secretos. Cada habitación albergaba miradas indiscretas y susurros. María y Eduardo, aunque cautelosos, sentían que ya no podían contener la intensidad de sus sentimientos. El amor prohibido entre ellos crecía cada día, pero los riesgos también aumentaban, sobre todo por Camila. Una tarde, María estaba reorganizando la sala de música cuando oyó pasos detrás de ella. Se giró rápidamente y vio a Camila, con una sonrisa fría, acercándose lentamente. «Veo que Eduardo y tú han pasado mucho tiempo juntos», dijo Camila con voz suave pero cargada de veneno. «Creo que todos aquí se están dando cuenta». María tragó saliva con dificultad, sintiendo que la tensión aumentaba. «No hay nada entre nosotros que pueda malinterpretarse», respondió con firmeza, intentando controlar el temblor en su voz.
Camila dio un paso más cerca, inclinándose ligeramente. Ten cuidado, María. Algunas pasiones pueden costar más de lo que imaginas. En ese momento, Eduardo apareció en la habitación. Al ver a Camila confrontando a María, su expresión cambió al instante. Presintió el peligro inminente. Camila, dijo con firmeza, ¿qué quieres insinuar? Camila sonrió con insistencia, pero Eduardo se mantuvo firme, protegiendo a María. María sintió un calor reconfortante que la recorrió. Sabía que él la defendería, pero también comprendía que la batalla apenas comenzaba. En los días siguientes, los encuentros secretos de María y Eduardo se volvieron aún más intensos y arriesgados. Paseos nocturnos por los jardines, intercambios de notas secretas e incluso conversaciones sencillas en pasillos vacíos se convirtieron en momentos cargados de tensión y deseo. Cada roce era furtivo, cada sonrisa, un riesgo calculado. Una noche, mientras la luna iluminaba el jardín, Eduardo agarró con fuerza la mano de María. María, dijo en voz baja, casi un susurro, no podemos esperar más, pero debes entender que esto es peligroso. Lo sé, respondió María con los ojos brillantes de emoción, pero no puedo fingir que no lo siento. El momento fue interrumpido por el sonido de pasos rápidos. Camila había seguido a María, decidida a descubrir cualquier evidencia del romance. La presencia de su prima creó un silencio denso, como si el jardín mismo contuviera la respiración. María sintió que el corazón se le aceleraba, pero Eduardo permaneció a su lado, rebosante de coraje. «Tengamos cuidado», murmuró, «pero no podemos negar lo que sentimos». La mirada decidida de María se cruzó con la suya, y en ese instante, cada miedo, cada riesgo, cada regla rota valió la pena. Su pasión prohibida los unía de una manera que ninguna amenaza podía deshacer. Camila, al darse cuenta de que ya no podía actuar, se retiró en silencio, pero la envidia en sus ojos ardía como una llama a punto de estallar. Empezó a planear estrategias más audaces, decidida a separarlos y proteger los intereses de su familia. En los días siguientes, la mansión se convirtió en un campo de tensión. Cada gesto, cada mirada, cada encuentro entre María y Eduardo era observado e interpretado. La presión aumentó, pero también fortaleció su vínculo. Aprendieron a comunicar sus sentimientos con gestos sutiles, toques discretos y miradas cargadas de emoción. María sintió que su vida había cambiado por completo. Su amor por Eduardo era una mezcla de alegría, miedo, deseo y valentía. Cada decisión era crucial. Cada momento podía determinar su futuro. Comprendió que no se trataba solo de romance, sino de luchar por su propia felicidad, incluso frente a una familia entera dispuesta a detenerla. En una tarde soleada, mientras María y Eduardo paseaban por el jardín secreto de la mansión, el aroma de las flores y el canto de los pájaros creaban una atmósfera casi mágica. Eduardo se detuvo, tomó suavemente el rostro de María y dijo: «Pase lo que pase, no te dejaré ir». María sintió el peso de las palabras, pero también una esperanza creciente. El amor prohibido que los unía era más fuerte que nunca, e incluso con Camila, Alonso y los secretos familiares intentando separarlos, sabía que juntos podrían afrontar cualquier desafío. La tensión, el peligro y la pasión se entremezclaban intensamente, convirtiendo cada día en una prueba de valentía, lealtad y amor. El romance entre la doncella y el heredero seguía siendo prohibido, pero innegable, emocionante e irresistible. Los días se convirtieron en una peligrosa danza entre la pasión y la conspiración en la hacienda Santa Lucía. María y Eduardo seguían encontrando pequeños momentos de intimidad, pero cada gesto estaba cargado de tensión, mientras Camila y Alonso observaban, siempre buscando la oportunidad de destruir el romance que veían como una amenaza. Una tarde, María estaba limpiando la sala, intentando organizar los papeles esparcidos sobre la mesa, cuando sintió la presencia de Camila. Su prima se acercó sigilosamente, como si cada paso estuviera calculado, y comentó con sarcasmo: «Eduardo parece distraído últimamente. ¿No crees? Parece estar pensando en otra cosa». María tragó saliva con dificultad, intentando mantener la compostura. Eduardo, que estaba al otro lado de la sala, notó el comentario y miró a Camila con firmeza, demostrando que no permitiría que la amenazara. El ambiente se volvió denso y María sintió una oleada de adrenalina en el cuerpo. Esa noche, Eduardo encontró a María en el jardín, lejos de miradas indiscretas. La luna iluminaba la antigua fuente y el aroma de las flores impregnaba la emoción del momento. Le tomó la mano con ternura, mirándola profundamente a los ojos. «María»,
Ya no puedo ocultar mis sentimientos, pero debemos tener cuidado. Lo sé, respondió María con la voz quebrada, pero no puedo negar que te amo. El corazón de Eduardo se aceleró y la abrazó con fuerza. El miedo a ser descubierto era real, pero la intensidad de su amor superaba cualquier peligro. Mientras tanto, Camila y Alonso comenzaron a urdir un plan más audaz. Planeaban crear una situación en la que María pareciera romper las reglas de la mansión, obligando a Eduardo a intervenir públicamente y poniendo en peligro su romance. Cada detalle estaba calculado, cada paso diseñado para separar a la pareja y fortalecer la posición de la familia. A la mañana siguiente, María recibió un mensaje anónimo advirtiéndole de intrusos en los pasillos. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que Camila estaba más cerca que nunca. Sabía que podía quedar expuesta en cualquier momento, y que esto podría significar no solo vergüenza, sino también la pérdida del hombre que amaba. Eduardo notó su ansiedad y le tomó las manos. No importa lo que hagan, María, no te dejaré. Estamos juntos en esto. La determinación en la mirada de Eduardo infundió valor a María. Sabían que debían ser fuertes, incluso ante una amenaza inminente. Su amor prohibido no era solo pasión. Era una fuerza que los impulsaba a desafiar las convenciones, afrontar el peligro y luchar por lo que sentían. Una noche, la tensión llegó a su punto álgido. Durante una cena familiar, Camila intentó exponer sutilmente el romance, mencionando pequeñas coincidencias e insinuando que María pasaba demasiado tiempo con Eduardo. Todas las miradas se posaron en ellos, pero Eduardo mantuvo la calma, lanzando miradas protectoras a María. El corazón de María latía con fuerza, pero en ese momento sintió que la conexión entre ellos era más fuerte que cualquier intriga. La pasión prohibida que había ido creciendo silenciosamente se convirtió en una certeza. Sin importar lo que su familia dijera o hiciera, el amor que sentían era real e innegable. Después de cenar, María y Eduardo se encontraron en el jardín, exhaustos y emocionados. El cielo estrellado sobre ellos parecía celebrar la fuerza de sus sentimientos. «Estamos haciendo algo arriesgado», dijo María con los ojos brillantes, «pero no puedo imaginar mi vida sin ti». «Yo tampoco, María», respondió Eduardo, abrazándola fuerte. «El mundo puede intentar separarnos, pero no lo logrará». Mientras la suave brisa mexicana soplaba por el jardín, María se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. Cada riesgo, cada desafío y cada momento de miedo se transformaron en fuerza, coraje y una pasión imposible de ignorar. El romance prohibido continuó, intenso y peligroso, pero también inquebrantable. María y Eduardo estaban dispuestos a afrontar cualquier obstáculo, sabiendo que el amor verdadero siempre requiere valentía, incluso cuando el camino está plagado de intrigas, celos y desafíos aparentemente imposibles. La tensión en la mansión llegó a un punto crítico. Camila, impaciente con la resistencia de María y Eduardo, decidió tomar medidas más audaces. A la mañana siguiente, organizó una elegante fiesta en la hacienda Santa Lucía, invitando familiares y algunos amigos cercanos, sabiendo que sería la oportunidad perfecta para exponer su romance prohibido. María sintió un escalofrío al notar que Camila se acercaba esa mañana. Cada paso parecía calculado, cada sonrisa ocultaba intenciones. Eduardo, percibiendo la ansiedad de María, le tomó la mano discretamente, transmitiéndole seguridad y fuerza. Durante la fiesta, todas las miradas estaban puestas en los invitados, pero Camila no perdió oportunidad de provocar a María. Cada comentario, cada gesto, cada pregunta disimulada era un intento de exponer la conexión entre la criada y el heredero. Mientras tanto, Eduardo y María permanecieron unidos, intercambiando miradas y pequeños gestos que solo ellos entendían. El amor prohibido entre ellos se transformó en una fuerza silenciosa, resistiendo cualquier intento de separación. En lo más álgido de la fiesta, Camila se acercó nuevamente a María, esta vez con una sonrisa fría y una acusación velada. «Parece que tú y Eduardo tenéis secretos que a todos nos da curiosidad descubrir». María sintió que se le aceleraba el corazón. Sabía que cualquier respuesta podría ponerlo todo en peligro. Pero antes de que pudiera reaccionar, Eduardo intervino, mirando fijamente a Camila. «Camila, esto no es asunto tuyo. María es confiable, y yo confío en ella». El silencio invadió la sala. Todos percibieron la firmeza y determinación en la voz de Eduardo. María sintió una mezcla de alivio y emoción. Por primera vez, comprendió que la fuerza de su amor podía afrontar no solo los desafíos cotidianos, sino también las intrigas familiares más audaces. Más tarde,
Cuando la fiesta terminó y los invitados se marcharon, María y Eduardo se encontraron en el jardín, iluminados por la suave luz de la luna. Las emociones de la noche aún latían en el aire, pero ahora había una silenciosa certeza entre ellos. Sin importar lo que hicieran su familia o Camila, el amor que compartían era verdadero e innegable. «María», dijo Eduardo sujetándole firmemente las manos, «no permitiremos que nada nos separe». «Confío en ti, Eduardo», respondió María con los ojos brillantes de emoción, «pero aún tenemos muchos obstáculos por delante». Él sonrió suavemente, acercándose y abrazándola. El mundo pareció desaparecer en ese instante, dejándolo solo a ellos dos, el jardín y el amor prohibido que los unía inquebrantablemente. A la mañana siguiente, María comprendió que necesitaba ser más audaz. No podía vivir escondida para siempre, aunque el riesgo fuera grande. Sabía que el amor verdadero requería valentía, y estaba lista para afrontar cualquier consecuencia, con tal de estar al lado de Eduardo. Mientras caminaba por los pasillos de la mansión, sintió la mirada atenta de Camila y los demás miembros de la familia. Pero la determinación en su corazón era más fuerte que su miedo. María comprendió que la única manera de proteger su amor era afrontar el mundo, asumir sus sentimientos y no permitir que la intriga ni los prejuicios dictaran su destino. Eduardo, notando el coraje de María, se acercó a ella en el jardín, tomándole la mano. «Juntos podemos afrontar cualquier cosa», dijo. Y en ese instante, bajo el estrellado cielo mexicano, María sintió que nada podría destruir lo que había florecido entre ellos. Su romance prohibido floreció, intenso y verdadero, dispuesto a superar todos los obstáculos, intrigas y desafíos que el futuro pudiera traer. Los días posteriores a la fiesta se convirtieron en un campo de batalla silencioso en la hacienda Santa Lucía. Camila no podía aceptar que Eduardo la desafiara públicamente. Impulsada por la envidia y el orgullo herido, juró que se lo haría pagar a María. María, por su parte, sentía la amenaza de la venganza. Los chismes entre los empleados comenzaron a aumentar. Frases ininteligibles en los pasillos, miradas sospechosas y susurros a su paso. Todo indicaba que Camila manipulaba a todos a su alrededor, difundiendo mentiras cuidadosamente preparadas. Una mañana, María fue citada a la oficina del patriarca de la familia, don Ernesto, padre de Eduardo. La tensión en el aire era sofocante. Al entrar, sintió la mirada pesada del hombre que había construido ese imperio con mano de hierro. «María», empezó con frialdad, «he oído cosas desagradables sobre ti. Dicen que te has estado acercando demasiado a mi hijo. ¿Es cierto?». María tragó saliva con dificultad. El miedo le oprimía el pecho, pero sabía que mentir solo empeoraría las cosas. «Don Ernesto, respeto a esta casa y a su familia. Eduardo siempre me ha tratado con amabilidad, pero yo nunca le he faltado el respeto a nadie». El hombre le sostuvo la mirada fijamente. El silencio era casi insoportable. Tras unos segundos, se levantó, se acercó a la ventana y dijo: «Espero que siga así. Sería una pena ver a una chica trabajadora destruir lo que ha logrado por ilusiones». María salió de la oficina con las piernas temblorosas y el corazón latiéndole con fuerza. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Sabía que cualquier señal de debilidad sería usada en su contra. Cuando Eduardo se enteró de lo sucedido, se puso furioso. Inmediatamente buscó a su padre. «Padre, lo que haces es injusto. María es una buena mujer, no ha hecho nada malo». «Cállate, Eduardo», gritó don Ernesto, dando un golpe en la mesa. «Eres un Ortega. Tienes responsabilidades. No vas a tirar tu nombre por una criada». Las palabras resonaron por la casa como una sentencia cruel. Eduardo se fue, sintiendo el peso de una decisión que comenzaba a tomarse en su corazón. Sabía que si quería quedarse con María, tendría que enfrentarse a su propia familia, y quizás perderlo todo. Mientras tanto, Camila celebraba en silencio. Creía que por fin había logrado separarlos, pero lo que no sabía era que el dolor solo fortalecía el vínculo entre María y Eduardo. Esa misma noche, Eduardo fue al cuarto de servicio donde se alojaba María. Ella estaba sentada al borde de la cama, llorando en silencio. Al verlo, intentó recomponerse, pero se arrodilló ante ella, sujetándole las manos con firmeza. «María, ya no aguanto más. No puedo seguir ocultando lo que siento. Te amo». Ella lo miró con los ojos llorosos y el corazón hecho pedazos. «Eduardo, si sigues así, lo perderás todo. Tu familia nunca lo aceptará». «Entonces renuncio todo», respondió. «Sin dudarlo, ¿qué son las propiedades, el dinero, el poder, si no te tengo a ti?»
María lo abrazó fuerte, llorando en su hombro. Era un amor desesperado, puro e imposible. Un amor que nació en silencio, pero que rugía como una tormenta en su interior. Pero el destino, como siempre, no le sería benévolo. Al día siguiente, Camila, furiosa por su cercanía, irrumpió en la habitación de María y los encontró juntos. Su grito resonó por toda la mansión. Lo sabía que eras un oportunista. Gritó Camila con ira en los ojos. Vas a pagar por esto. Los sirvientes entraron a toda prisa. Don Ernesto apareció en la puerta y el escándalo fue inevitable. María intentó explicarse, pero el patriarca, cegado por la rabia y la vergüenza, ordenó: «Quiero a esta mujer fuera de mi casa ahora mismo». Eduardo intentó intervenir, pero su padre volvió a gritar: «Si insistes en esto, serás desheredado». El silencio que siguió fue brutal. María, con el rostro surcado por las lágrimas, miró a Eduardo. Él se debatía entre el amor y la lealtad, entre su corazón y su sangre. María sabía que si se quedaba, le destruiría la vida. Así que, con voz temblorosa y el corazón roto, dijo: «Me voy, Eduardo, pero nunca te olvidaré». Y se fue con la cabeza bien alta, mientras Eduardo permanecía inmóvil, luchando contra el dolor que lo desgarraba por dentro. Esa noche, la lluvia caía con fuerza sobre la hacienda Santa Lucía. Cada gota que golpeaba las ventanas parecía reflejar el sufrimiento de los dos corazones que el destino acababa de separar. Pero el amor verdadero, el que nace del alma, no muere tan fácilmente. Y, en el fondo, Eduardo lo sabía, esa despedida no sería el final. María salió de la hacienda Santa Lucía bajo una lluvia ligera que parecía llorar con ella. Las luces de la mansión quedaron atrás, disolviéndose en la niebla que cubría el valle mexicano. Cada paso que daba era un golpe en el corazón. Cada respiración le dolía como si el aire pesara toneladas. Solo llevaba una maleta sencilla y el peso de un amor imposible. Eduardo había intentado detenerla, pero la decisión ya estaba tomada. Sabía que si se quedaba, lo perdería todo. Y María, a pesar del dolor, no podía permitir que el hombre que amaba destruyera su propia vida por su culpa. Los días siguientes estuvieron llenos de silencio y lágrimas. María fue acogida por una amable mujer en un pequeño pueblo cercano, donde empezó a trabajar en una panadería. Intentó seguir adelante con su vida, pero cada mañana, al contemplar el amanecer sobre las montañas, recordaba la mirada de Eduardo, la promesa que le hizo de amarla por encima de todo. Mientras tanto, en la hacienda reinaba un duelo silencioso. Eduardo caminaba por los pasillos con la mirada apagada. Evitaba las cenas, las conversaciones e incluso el trabajo. Pasaba horas encerrado en su habitación, con la mirada perdida, sintiéndose prisionero de un destino cruel. Don Ernesto creía haber ganado, pero lo que no sabía era que había perdido algo mucho más valioso que el prestigio: el amor y el respeto de su propio hijo. Camila, por otro lado, saboreaba su victoria, pero algo en su interior empezó a cambiar. Se dio cuenta de que, incluso después de separarlos, Eduardo nunca volvería a mirarla con los mismos ojos. Su obsesión por María era más fuerte que cualquier resentimiento, y esta certeza empezó a carcomer a Camila. Una tarde, Eduardo recibió una carta sin remitente. Al abrirla, reconoció de inmediato la delicada letra. Era de María. Le temblaban las manos al leerla. «Eduardo, espero que estés bien. Sé que no puedo pedirte que me esperes y no quiero que sufras por mi culpa. Pero necesito que sepas que lo que vivimos fue real, aunque el mundo insista en decirte lo contrario. Me enseñaste lo que significa amar sin miedo, y lo llevaré conmigo para siempre, con amor, María». Eduardo dejó caer la carta y lloró más que nunca. Su ausencia era insoportable. Decidió entonces que ya no podía vivir atrapado por la voluntad de su padre. El amor verdadero valía la pena buscarlo, aunque costara todo. Esa noche, empacó su maleta, se subió a su auto y partió en busca de María. El camino era largo y silencioso, atravesando las colinas bajo la plateada luz de la luna. El viento era fuerte, y cada kilómetro parecía una plegaria, una súplica de perdón al destino por haberla dejado ir. Mientras tanto, de vuelta en el pueblo, María estaba sentada junto a la ventana de la panadería, mirando caer la lluvia. Una lágrima silenciosa cayó al oír el ruido de un coche acercándose. Por un instante, su corazón se aceleró, y entonces apareció Eduardo, empapado por la lluvia, con los ojos llenos de emoción, estaba frente a ella. «María», dijo con la voz quebrada, «te busqué por todas partes». Se quedó inmóvil unos segundos,
sin poder creer lo que veía. Cuando por fin logró hablar, su voz temblaba. «Eduardo, ¿qué haces aquí? Vine por ti. No puedo vivir sin ti. No me importa lo que digan, lo que piensen, lo que pierda. Solo te quiero a ti». María sintió que el mundo se detenía. Las lágrimas fluían sin control. Él se acercó y la abrazó con fuerza, como si el tiempo y el dolor hubieran desaparecido en ese instante. «Eduardo, nunca lo aceptarán», susurró entre lágrimas. «Entonces construiremos nuestras propias vidas», respondió con decisión. «Lejos de todo esto, solos tú y yo». Y así fue como, por primera vez, María creyó que el amor podía vencer el miedo. Eduardo la besó bajo la lluvia, y en ese gesto lo había todo: dolor, anhelo, perdón y esperanza. Pero el destino aún no había terminado. Al regresar al coche, Eduardo notó las luces de otro vehículo que se acercaba rápidamente. Era Camila. Ella salió del coche llorando, gritando desesperadamente. «Eduardo, ¿qué haces? ¿Vas a echarlo todo por ella?». Eduardo se interpuso entre ellos, intentando calmar la situación. Pero Camila estaba fuera de sí. Las lágrimas se mezclaban con la ira y la desesperación llenaban su rostro. «Destruiste a la familia, Eduardo», gritó. «Y todo por esa mujer». María, asustada, intentó alejarse, pero Camila dio un paso adelante. Eduardo la sujetó firmemente por los hombros. «Basta, Camila. Yo elegí, y elegí a María». El silencio que siguió fue mortal. Camila, temblando, bajó la cabeza. Las lágrimas fluían, pero el odio aún la quemaba. Sin decir una palabra más, se subió a su coche y se marchó, dejando solo el ruido de neumáticos y el amargo sabor de la derrota. Eduardo miró a María y le dijo con ternura: «Ahora solo quedamos nosotros». Y por primera vez en mucho tiempo, María sonrió. Una sonrisa llorosa, pero genuina. El tipo de sonrisa que nace de la certeza de que incluso el amor más prohibido, cuando es puro, encuentra su camino. Se abrazaron mientras la lluvia paraba y el sol comenzaba a salir detrás de las montañas mexicanas, iluminando el nuevo comienzo que habían soñado. Los días siguientes a la fuga de Eduardo y María fueron una mezcla de miedo y libertad. Dejaron atrás la grandeza de la hacienda Santa Lucía y se refugiaron en un pequeño pueblo en las montañas de Guanajuato, donde el tiempo parecía ralentizarse y el viento traía el aroma de las flores silvestres. Allí comenzaron una nueva vida, sencilla y sincera. María regresó al trabajo, ahora junto a Eduardo, quien había abandonado el lujo para aprender el valor de la vida real, el valor del amor, el trabajo y la paz. El primer mes fue difícil. El dinero escaseaba, y Eduardo, acostumbrado a la abundancia, tuvo que adaptarse. Pero al ver a María sonreír cada día, incluso después del agotamiento, se dio cuenta de que la felicidad no dependía de la riqueza, sino de tener a alguien a su lado que lo quisiera de verdad. Una noche, mientras cenaban a la luz de las velas en su pequeña casa, Eduardo tomó sus manos entre las suyas y le dijo con ternura: «Si tuviera que elegir 1000 veces, María, te elegiría a ti siempre». Ella sonrió, conmovida. «Y yo, Eduardo, elegiría amarte, aun sabiendo que el precio sería alto, porque amarte me hizo comprender lo que significa ser libre». Mientras tanto, en la hacienda, don Ernesto empezaba a sentir el peso de silencio. Eduardo no había regresado, y su ausencia oscurecía y dejaba vacío el lugar. El orgullo que una vez lo había sostenido ahora lo corroía. Una tarde, al entrar a la habitación de su hijo, encontró la carta que Eduardo había dejado antes de irse. «Bueno, sé que crees que me estás protegiendo, pero no hay vida sin amor. María no es una amenaza para nuestra familia. Ella es lo que me hace un mejor hombre. Un día espero que puedas entender. Con respecto, Eduardo». Don Ernesto se incorporó en la cama y, por primera vez en años, lloró. Lloró por haber perdido a su hijo, por haber destruido la felicidad de alguien a quien solo quería amar, y por darse cuenta de que ni todo el dinero del mundo podía comprar lo que había desperdiciado: la paz. Con el tiempo, la noticia de Eduardo y María empezó a circular por los pueblos vecinos. Todos comentaban sobre la pareja, que vivía humildemente y parecía más feliz que nadie. Incluso Camila, ahora aislada y amargada, se enteró de ellos. Y por primera vez, en lugar de ira, sintió envidia, pero no con la crueldad de antes. Envidia del coraje, envidia de la libertad, envidia de quienes tuvieron la fuerza de elegir el amor por encima de las apariencias. Pasaron los meses hasta que un día un coche negro se detuvo frente a la casa de María y Eduardo. Cuando bajó, el tiempo pareció detenerse. Era don Ernesto.
Eduardo se quedó atónito. María intentó decir algo, pero el patriarca levantó la mano, indicando silencio. El hombre miró a su alrededor. La casa sencilla, el suelo de tierra, el aroma a café recién hecho. Luego miró a su hijo y, con voz entrecortada, dijo: «Fui un tonto. La vida me enseñó tarde lo que tú ya sabías desde el principio». Eduardo se quedó quieto. Don Ernesto continuó: «Perdí demasiado tiempo luchando contra algo puro. Solo quiero que sepas que lo lamento». María, conmovida, dio un paso al frente. «Don Ernesto, no hay nada que perdonar. La vida nos enseña de diferentes maneras». El anciano sonrió con lágrimas en los ojos y respondió: «Eres una mujer excepcional, María. Ahora entiendo por qué mi hijo lo arriesgó todo por ti». Eduardo lo abrazó fuerte. Y en ese abrazo, el pasado empezó a sanar. El resentimiento, el orgullo y los prejuicios quedaron atrás, disueltos en un simple gesto de amor y reconciliación. En los meses siguientes, don Ernesto comenzó a visitar a la pareja con frecuencia. El rancho quedó en segundo plano, y la familia Ortega comenzó a reconstruir sobre una nueva base, ya no el poder, sino el amor. María y Eduardo prosperaron, no en riqueza, sino en serenidad. Construyeron una pequeña escuela en el pueblo, ayudando a los niños pobres de la región, y se convirtieron en un ejemplo de generosidad y resiliencia. Una tarde, años después, con sus hijos corriendo por el jardín, María observó el atardecer junto a Eduardo. El cielo estaba pintado de tonos dorados y naranjas, y el viento soplaba suavemente. «¿Recuerdas cuando todo parecía imposible?», preguntó. Eduardo sonrió. «Sí, y fue justo cuando parecía imposible que el amor mostró su fuerza». Ella apoyó la cabeza en su hombro y ambos permanecieron en silencio, contemplando el horizonte que parecía brillar como una promesa cumplida. Porque al final, el amor verdadero siempre encuentra su camino, incluso cuando el mundo entero intenta detenerlo. Y cuando el sol se hundió tras las colinas, María cerró los ojos y sintió paz. La misma paz que solo existe cuando el amor lo vence todo: el miedo, los prejuicios e incluso el destino. El sonido de las olas rompiendo contra la costa de Acapulco contrastaba con el tenso silencio que se cernía sobre la terraza de la mansión. El cálido viento del Pacífico traía un aroma a sal y añoranza. Elena permaneció allí, inmóvil, con el cabello suelto, la mirada perdida en el horizonte. Habían pasado 3 meses desde que todo había sucedido. 3 meses desde la noche en que su corazón y su vida cambiaron para siempre. La ciudad parecía seguir girando, pero en su interior el tiempo se había detenido. Tras el escándalo que sacudió a la familia Rojas, nada volvió a ser igual. Miguel se había ido, no por falta de amor, sino porque el peso de las consecuencias se había vuelto insoportable. La prensa descubrió el romance. La prensa sensacionalista de todo México hablaba de la sirvienta que conquistó el corazón del heredero, transformando lo que había sido puro en algo distorsionado. Y la familia, temiendo el impacto en sus negocios, obligó a Miguel a desaparecer del ojo público. Despidieron a Elena sin previo aviso. Solo se enteró de que había salido de casa cuando llegó un coche negro y 2 guardias de seguridad le entregaron una maleta con su ropa y una carta sin firmar. Sin nombre, sin explicación. Solo un sobre con una sola frase: «A veces el amor tiene que morir para salvar a quien amamos». Lloró durante días. Pensó que se volvería loca. Intentó encontrar a Miguel. Lo llamó, escribió decenas de cartas que nunca recibieron respuesta. Hasta que una noche, agotada por luchar contra un vacío aparentemente infinito, tomó una decisión. Se iría, lejos de todo, lejos de México, si podía, pero el destino tenía otros planes. Mientras empacaba sus pocas cosas en una modesta casa de huéspedes en Veracruz, un elegante caballero llamó a su puerta. Se presentó como don Ernesto Rojas, el padre de Miguel. Elena se quedó paralizada. El hombre que siempre la había despreciado ahora estaba allí, frente a ella. «¿Puedo entrar?», preguntó, con un tono que era una mezcla de autoridad y una extraña ternura. Elena asintió en silencio. Don Ernesto miró a su alrededor, observando la pequeña habitación con una mezcla de culpa y respeto. «Te debo más de lo que crees», dijo finalmente. «Miguel te amaba de verdad, y por eso desapareció». Las palabras cayeron como cuchillas en el corazón de Elena. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», preguntó, tratando de contener el temblor en su voz. «Porque me lo pidió», respondió don Ernesto. «Hay una carta para ti». Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Estaba escrito a mano por Miguel. Lo abrió lentamente, oliendo el papel, como si su aroma aún estuviera presente. La carta decía:
Mi amor, si estás leyendo esto, es porque cumplí mi promesa de no involucrarte más en mi mundo. Nunca entenderían lo que teníamos. Me vi obligada a irme, pero nunca dejé de amarte. Hay un lugar en Acapulco, nuestro hogar, donde te dejé algo, una llave. Ve allí cuando estés lista. Y si el viento te da en la cara en el balcón, recuerda, siempre estaré a tu lado. Las lágrimas fluyeron en silencio. No esperó al amanecer. Se fue esa misma noche. El camino a Acapulco parecía interminable. El sol naciente sobre el mar teñía el cielo de rojo, y el corazón de Elena latía con fuerza. Al llegar a la casa, notó que las puertas estaban abiertas, como esperándola. El jardín estaba cubierto de flores blancas recién cortadas. En el centro del patio, una mesita sostenía una caja de madera y una nota. Para Elena, con todo el amor que ni el tiempo puede borrar. Dentro de la caja, la llave, y junto a ella, una escritura. Era de la casa, Miguel había dejado todo a ella. Elena cayó de rodillas, dominada por una mezcla de dolor, amor e incredulidad. Lloró como si se lavara el alma de todo el sufrimiento. Entró a la casa y encontró los cuadros, las fotos, los pequeños detalles de un amor que el mundo intentó destruir, pero que el destino inmortalizó. En el porche, el viento soplaba con fuerza, y por un momento juró haber oído su voz diciendo: «Te prometí que volvería contigo, Elena». La emoción la invadió. Sonrió entre lágrimas y le respondió al viento: «Y yo nunca dejé de esperarte». En ese momento, comprendió que el amor verdadero no necesita presencia física para existir. Se inmortaliza en lugares, en recuerdos, en lo que dejamos el uno en el otro. Elena decidió quedarse en la casa. Allí comenzó su vida de nuevo, sencilla, silenciosa, pero llena de significado. Meses después, transformó la mansión en un refugio para mujeres que, como ella, habían sido silenciadas por la desigualdad. La casa, antaño símbolo de riqueza, se convirtió en un santuario de esperanza. Y en las noches en que la luna iluminaba el mar, Elena contemplaba el horizonte y susurraba suavemente: «Te amo, Miguel, donde quiera que estés». Y así, el amor prohibido que nació entre la doncella y el heredero no terminó con despedidas, sino con una promesa que trascendió el tiempo, una promesa que el viento mexicano nunca dejó morir.